Bienvenidos a todos. Hoy aprenderemos sobre vectores en el espacio tridimensional o R al cubo. A continuación, el ingeniero Bernales profundizará en el tema de representación de puntos en el espacio. Gracias, licenciado. Bueno, yo hablaré sobre la representación de puntos en el espacio. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo representar puntos en el espacio? Primero necesitamos conocer los tipos de espacio que hay, que tenemos dos, el bidimensional y el tridimensional representado con R cubo y el tridimensional con R cuadrado. Ahora hablaré sobre el espacio bidimensional R cuadrado. El espacio bidimensional R cuadrado es el que solo tiene dos ejes, el eje X y Y. El eje X es el eje de las abscisas y el eje Y de las ordenadas. Bueno, a continuación pasaré con un ejemplo para poder entenderlo mejor. Por ejemplo, tenemos el punto 2,4. Para poder representar este punto ubicaremos el 2 en el eje de las abscisas y trazaremos una recta vertical paralela al eje Y, y para el segundo punto, que sería 4, una recta horizontal. El punto de intersección sería la representación gráfica de ese punto. Y también tenemos el otro ejemplo, menos 1,6, que haríamos lo mismo, una recta para abajo, horizontal, y ese sería el siguiente punto. Bueno, ahora pasaré con el espacio tridimensional R cubo. En este espacio tendremos tres ejes, X, Y, Z. El eje X, como ya conocemos, eje de las ordenadas, eje Y, eje de las abscisas, y el eje Z, que este es nuevo, llamado eje de las cotas. Acá les mostraré un ejemplo, el punto 2,1,5. Bueno, trazaremos una recta paralela, pero paralela al eje X, que este está en un plano 3D, y luego al eje Y, y el eje Z sería el que está vertical, y esta sería la representación gráfica del punto 2,1,5. Ahora el punto menos 1,3,2, trazamos la recta horizontal y la vertical, y esta sería su representación gráfica. Muchas gracias. A continuación les pasaré nuevamente con el licenciado Yair. Gracias por el pase, ingeniero Bernales. Bueno, yo tomaré el punto de distancia entre dos puntos en el espacio tridimensional. Bueno, para medir esta distancia, como nos dice la diapositiva, nos dice que se calcula utilizando la fórmula de la distancia euclidiana o una extensión del teorema de Pitágoras. Bueno, la fórmula es simple. La fórmula en sí sería seleccionar el punto que usted desee. En este caso yo elegí el punto 2 y seleccionarlo como mayor y hacer una diferencia entre sus respectivas coordenadas. Y por supuesto elevarlas al cuadrado, como sería en la fórmula de Pitágoras normal, y de ahí sacársele la raíz. A continuación, daré un ejemplo para medir la distancia entre el punto A, que tiene como coordenadas a 2, menos 1 y 3, y el otro punto B, que está ubicado en las coordenadas 5, 3 y menos 1. Bueno, ubicando en el gráfico que veremos a continuación, veremos los puntos A y B en sus respectivos lugares. Para hallar la distancia entre ellos, como les mencioné antes, se utiliza la fórmula ya antes mencionada, reemplazando los valores y así hallando su distancia, que en este caso sería raíz de 41. Nada complicado, la verdad. Ya habiendo explicado de cómo se mide dos puntos en el espacio tridimensional su distancia, pasaré con el físico Marco, que nos explicará qué es un espacio vectorial tridimensional. Gracias, licenciado. Bueno, como me explicó, yo voy a hablarles acerca del espacio vectorial tridimensional. Si al conjunto R3 de ternas ordenadas le agregamos las operaciones definidas de suma y producto, obtendríamos lo que se conoce como el espacio vectorial tridimensional, el cual se denota como V3 y cuyos elementos se les llama vectores. Debido a que cada terna de números reales se le puede asociar a una traslación en el espacio, es por esto que un vector tridimensional se definiría como una terna ordenada de números reales. En la figura podemos observar la representación del vector V definido por la terna ordenada X, Y, Z. En el espacio tridimensional
el cual representaría la traslación del punto A, el cual sería el punto de aplicación del vector, hacia el punto B, el cual sería el punto de llegada. Por lo tanto, la representación geométrica del vector vendría a ser la resta entre el punto B menos el punto A. Si el punto B tiene coordenadas x sub 2, y sub 2, z sub 2 y punto A tiene coordenadas x sub 1, y sub 1 y z sub 1, entonces el vector geométricamente sería igual a x sub 2 menos x sub 1, y sub 2 menos y sub 1 y z sub 2 menos z sub 1. A continuación les paso con el doctor Juan José. Gracias, físico Marco. Yo les hablaré sobre las relaciones con vectores en R3. Primero tenemos la suma y resta de vectores. Como podemos ver en la imagen, tenemos dos vectores, vector v y vector u. La suma de los vectores se da de la siguiente manera. Primero tenemos la suma de las primeras componentes, coma, la suma de las segundas componentes y por último la suma de las terceras componentes. Eso sería para resumir la suma. En cambio la resta es la resta de las primeras componentes, coma, la resta de las segundas componentes, coma, la resta de las terceras componentes. Como podemos ver en la imagen tenemos un ejemplo del vector A y el vector B. En A pueden observar cómo se efectúa la suma y la resta. Pasando al siguiente punto tenemos el producto de un escalar por un vector. Si tenemos un vector v y un escalar lambda, el escalar lambda afecta a cada componente del vector v. Podemos ver un ejemplo con el vector a. Si el escalar es un número negativo, invierte el sentido del vector. Continuando tenemos la magnitud o norma de un vector. Si tenemos un vector v de componentes x, y, z, la magnitud de este vector se determina de la siguiente manera: x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Todo eso en una raíz. Podemos ver un ejemplo con el vector b de componentes 4, 6 y 3. Ya, para continuar tenemos el producto vectorial o cruzado. Si tenemos un vector u y un vector v, el producto cruz se efectúa con determinantes. Pero en cambio si tenemos los módulos de ambos vectores, podemos calcularlo de la siguiente manera: el primer vector por el segundo por el seno del ángulo que forman ambos vectores. El producto vectorial también determina el área del paralelogramo. Luego tenemos el producto escalar o interno. Si tenemos un vector u y un vector v, el producto escalar se determina de la siguiente manera: el producto de las primeras componentes más el producto de las segundas componentes más el producto de las terceras componentes. En este caso, si tenemos los módulos de ambos, sería el producto de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman. Luego tenemos el producto mixto. Si tenemos tres vectores u, v y z, el producto mixto es la combinación de un producto escalar con un producto interno. La solución se da mediante Sarrus. Continuando tenemos los vectores unitarios, que son el vector sobre su módulo. Luego tenemos la proyección de un vector sobre otro. Tenemos el primer caso, donde la proyección es mayor a 0. Luego el segundo, donde la proyección es menor a 0. Y el tercero, donde la proyección es 0. Luego tenemos algunas operaciones adicionales, como el doble producto vectorial, la permutación y la identidad de Jacobi. Ya para finalizar, les hablaré sobre la aplicación de los vectores. Primero tenemos la ingeniería y física. Los vectores en R3 se usan para representar magnitudes físicas que tienen dirección, sentido y módulo. La fuerza. Una fuerza no solo tiene magnitud, sino también sentido. Un ejemplo puede ser una grúa levantando un objeto, ya que aplicas la fuerza sobre un solo sitio. Luego tenemos la velocidad y aceleración. Esto se representa como vectores porque describen cómo se mueve un objeto en el espacio. Luego tenemos el torque o momento, que se calcula con el producto vectorial. Como segundo punto tenemos la arquitectura y diseño 3D. Los vectores son fundamentales para ubicar puntos, modelar superficies y calcular orientaciones en un entorno 3D. En programas de modelación como AutoCAD, Blender o SketchUp, como se mueve con base en los vectores X, Y y Z.
Un ejemplo de esto es diseñar un edificio en 3D, ya que cada punto de la estructura se coloca en una coordenada vectorial. Como tercer punto tenemos la navegación y robótica. Los robots y vehículos autónomos calculan sus trayectorias en base a vectores. Estos se usan para seguir rutas, evitar obstáculos y mantener una orientación. Un dato curioso podría ser un dron que vuela de un punto A a un punto B y calcular su trayectoria con vectores. Como cuarto punto tenemos los videojuegos y la realidad virtual, ya que todo personaje dentro del juego tiene una posición, dirección de movimiento y colisiones. Como quinto punto tenemos la aplicación en las matemáticas y la álgebra lineal, ya que son la base para resolver sistemas de ecuaciones lineales, transformaciones geométricas y modelos en geometría analítica. Eso sería todo por hoy. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir con sus amigos para que así podamos seguir aprendiendo más sobre este mundo de matemáticas. Hasta el siguiente video.